que Ian Plarte no tiene mucho tiempo, justamente esta imagen de la Casa Blanca, que tal y como lo prometió el presidente Trump, está enviando un mensaje contundente al mundo. Aquellos que ingresen ilegalmente a Estados Unidos enfrentarán graves consecuencias. Y suben esta fotografía, que sería justamente la de los migrantes indocumentados que fueron subidos a un avión militar, que es justo el avión que frena el gobierno de México. Hay varias cosas en esta imagen que evidentemente no, yo creo que ningún defensor de los derechos humanos debería de respaldar o aceptar o siquiera, no sé cómo llamarle. ¿Qué es esta? ¿Se dan cuenta cómo van encadenados? Estas son las imágenes, están encadenados. Entiendo la política de deportación, pero también dentro de las deportaciones hay derechos. Se supone que hay derechos que debes de respetar. Queda claro que esto no vamos a verlo. Se acordarán que en el último programa lo dijimos, en el último programa que tuvimos lo dijimos, y el último programa fuimos muy claros. La diferencia entre los demócratas y los republicanos no solamente radica en la cifra de deportaciones, sino en la manera en la que los deportan. Es cierto que con los demócratas como Biden u Obama hubo mayores deportaciones por cifras. Esto es real. En la de Trump, en su primer mandato, hubo menos. Pero ¿cuál es la esencia de las deportaciones que ha hecho los republicanos, particularmente Donald Trump? En su primer mandato, la separación de familias, las jaulas. Y en este, las cadenas. Y otra vez veremos estas separaciones de familias, dado a que una corte en Estados Unidos frena la intención de Trump cuando firma, se acordarán esta enmienda, esta orden ejecutiva que firma, donde va en contra de la 14ª enmienda que establece que cualquiera que nace dentro del territorio estadounidense ya es estadounidense y se le puede dar esa nacionalidad. Bueno, pues una de las órdenes ejecutivas de Trump era justamente esa, frenarla, echarla para atrás para el argumento, no separar familias y deportarlos a todos. Ya la corte, ya hubo obviamente un proceso legal y esa parte la frena. Eso no quiere decir que Trump vaya a frenarse, eso quiere decir que va a haber una separación de familias porque la intención es clara. Pero particularmente esta imagen, que es la que comparte la Casa Blanca, hace toda esta referencia al estilo de deportación que realizan particularmente en Estados Unidos. Pero me es muy importante que entendamos que existen procesos legales para realizar esta deportación, que en ninguno de ellos está el de violar derechos humanos y, perdón, pero, insisto, ¿cadenas? Ahora, ¿cuál es el proceso legal eh, protocolario para una deportación? Primero, es la detención del migrante. Se le tienen que notificar sus cargos. El migrante debe recibir un aviso de comparecencia que detalla las razones por las cuales se solicita su deportación. Tienen derecho a un abogado, tienen derecho, o sea, tienen derecho a guardar silencio, tienen derecho. Eso es importante, aunque sean migrantes indocumentados en Estados Unidos, no quiere decir que sean personas sin derecho, no quiere decir que sean personas sin sujetos de derechos, no, claro que tienen derechos. Es muy probable que los deporten si no tienen documentos, sí, pero hay un proceso, por eso es muy importante. Hay esta posibilidad de tener una audiencia ante un juez de inmigración, donde la Corte Migratoria podría evaluar el caso, el migrante puede solicitar asilo, que es lo que hay muchos que están haciendo, solicitando asilo, o están buscando visas humanitarias, puede presentar pruebas para defenderse de la deportación o aceptar una salida voluntaria para evitar una deportación forzada. Es un proceso que depende de la situación, depende de la circunstancia, depende de varias cosas que se va a ir dando. ¿Qué es lo que pasa en particular con las órdenes de deportación? Está la deportación expedita, que si no hay solicitudes de asilo u otras apelaciones, pues algunos migrantes son deportados sin ningún tipo de audiencia judicial bajo ciertos criterios. La deportación regular es ya con una orden emitida de un juez cuando pasa todo el proceso. Aquí estamos ante deportaciones expeditas porque están dándose redadas del departamento del ICE, están haciendo todo este tipo hasta se han estado intentando meter a escuelas donde
donde hay una población mayoritariamente hispana, estamos hablando de escuelas primarias, esto ya ocurre en Chicago, donde no les importa, están entrando. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Estas deportaciones expeditas. Luego de esto, aquí es donde viene la parte importante, que viene la coordinación con el país de origen. Aquí, y esto es muy importante porque la coordinación depende básicamente de dos temas, las documentaciones que se tengan y los acuerdos bilaterales. En el caso de la documentación, pues las autoridades de Estados Unidos tienen que trabajar con las embajadas, consulados, con los representantes de los países correspondientes a las personas con las que van a deportar para que se emitan documentos de viaje si es que no los tienen, ver la logística y demás. Y algo clave, los acuerdos bilaterales. Se aplica básicamente para cualquier convenio o acuerdo migratorio. Y luego viene la parte del transporte. Vuelvo a poner esta imagen porque algo que causa polémica o que es cuestionado es que esta imagen, que es la del avión que básicamente habría frenado México, estamos hablando de un avión militar. Ahora, ¿es legal que lo utilicen? Sí, pero no necesariamente es la más común. La vía, en el caso mexicano, la vía más común es la terrestre por la frontera, dependiendo la ubicación y el número de personas. La más normal es lo suben a un camión y entonces los pasan a la frontera con México y ya en la frontera es cuando México toma responsabilidad de las personas que fueron deportadas y a partir de aquí es cuando entra en vigor el programa México Te Abraza, el que está implementando el gobierno de México. Pero pensemos, por ejemplo, en migrantes que son de otras nacionalidades, guatemaltecos, salvadoreños, etcétera. Aquí es donde Estados Unidos tiene que organizarse con el país de destino, con el país de origen de la persona, y entonces tiene que entregárselo a las autoridades locales. Puede ser a través de vuelos comerciales o vuelos charter organizados por el ICE o vuelos militares, como es este caso, que es muy poco común e, insisto, es controversial por el uso de aviones militares, lo que habla de una operación que está utilizando recursos militares para las operaciones de inmigración y por eso es importante también mencionarlo. ¿Por qué esto es controversial? Cuando Trump firma la orden ejecutiva para que el ICE empiece a hacer todo este tipo de redadas y entonces entren con un 2.0 a realizar las deportaciones, una de las preguntas era, ¿el ICE tiene posibilidades? Sí, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde el ICE tiene los recursos en este momento para iniciar con la operación de Trump? O con lo que Trump está prometiendo. Porque además Trump está prometiendo deportación de 20 millones que ni siquiera existen, ¿no? 20 millones de migrantes indocumentados no existen en Estados Unidos. Hablamos de un aproximado de 15 millones de distintas nacionalidades, pero no necesariamente son 20. Entonces, él promete 20 millones de deportados. Ahora, estas deportaciones no tienen sentido y no tienen, es un proceso costoso y es un proceso incluso burocrático. Cuando vemos que está utilizando aviones militares es porque está utilizando recursos militares para ello, no recursos destinados al ICE. El ICE tiene sus propios recursos, son insuficientes para la cantidad de deportaciones que planean hacer, entonces se van por cuáles, por las militares. Esta es una operación militar. Lo que está haciendo Estados Unidos con los migrantes es una deportación, es un proceso militar básicamente. Marca notablemente cómo esta es una operación militar total. Ahora, les doy todo este contexto para poner sobre la mesa el por qué México frena este avión. Porque lo que aquí pasa es que este 24 de enero, México le niega el permiso para que este avión militar, que es un C-17 de transporte, aterrizara en territorio mexicano con migrantes deportados, lo cual interrumpe los planes de Estados Unidos de utilizar aeronaves militares para deportaciones tras haber realizado previamente dos vuelos similares a Guatemala. Todavía no hay una información clara por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores ya emitió un comunicado que da a entender muchas cosas, pero no es claro en cuanto a ellas. ¿Cuál es el comunicado que emite el gobierno de México? Ahí les va. Es tan cortito que cabe en un tuit, pero aparte es aún más corto que la página, pues se ve muy vacía, pero este es el comunicado. Lo que dice el gobierno de México, que además
lo publican hasta hace una hora, es México tiene una muy buena relación con el gobierno de los Estados Unidos y cooperamos con respecto a nuestras soberanías en una amplia gama de temas, incluyendo la migración. Tratándose de repatriaciones, siempre aceptaremos la llegada de mexicanas y mexicanos a nuestro territorio con los brazos abiertos. México te abraza. Es lo único que dice. Los primeros reportes, que no son oficiales, indican que este avión, esta aeronave que frena México, no venía con migrantes mexicanos, pero no hay información oficial. Se presume que eran guatemaltecos. Ya hubo 2 vuelos similares, pero no tenemos esa certeza, solamente se presume. ¿Tiene sentido el comunicado de México? Sí tiene sentido. Si efectivamente se confirma que no eran migrantes mexicanos, tiene todo el sentido. México no tiene por qué recibir migrantes que no son mexicanos. Estados Unidos tiene tratados con Guatemala, con El Salvador, con Honduras para transportarlos. México no tiene por qué recibir migrantes deportados de otras nacionalidades que no sean mexicanas. Entonces, sí, este documento podría decir eso, pero es un podría, porque el no tener una narrativa clara, el no tener la comunicación clara, da pie no solamente a que Estados Unidos y a que Trump siga jugando con la narrativa, que es una de sus armas más potentes, sino también que aquí en México la oposición anda haciendo burbujas donde no existen. ¿A qué me refiero? No es que la presidenta de México o el gobierno de México tengan que estar cuidando todo lo que dicen a tal grado de quedar bien o no. No, no, no. Se trata de decir las cosas y evitar que estas brechas se abran. Porque ya había una cantidad de fake news en las redes sociales que ni siquiera tiene caso replicarlas. Pero una cantidad de fake news en las redes sociales diciendo cosas que la presidenta nunca ha dicho. La presidenta ha dicho lo mismo que este comunicado, que aquí se van a aceptar a las mexicanas y mexicanos, hay un plan para recibirlos y un plan para reintegrarlos. Ahí está. Pero lo que están subiendo las redes sociales es que la presidenta de México está despreciando a los connacionales, que no los quiere, que ya los frenó, imagínense cómo se sienten. Por eso creo que algo que deberían de hacer en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora sí que no me preguntaron, pero ante la situación que estamos viviendo, mejor no dejar espacios abiertos y cerrarlos, es ser claros en cuanto a la nacionalidad. El documento te da pie a la interpretación de que no eran mexicanos. Y además, si no son mexicanos, pues México tiene toda la razón en no aceptarlo, porque México no es un tercer país seguro. Y ahí es en donde entra esta otra fase que me parece muy importante aclararla y mencionarla. México no es un tercer país seguro. No aceptamos convertirnos en un tercer país seguro. Y como no aceptamos convertirnos en un tercer país seguro, entonces no tenemos por qué aceptar que nos manden con nacionales o que nos manden migrantes indocumentados de otros países, otras nacionalidades. Y lo dejo muy claro por lo siguiente. Mira, si bien es cierto que Donald Trump elimina el proyecto de Biden, que es el CBP One, y reactiva su programa o su plan de quédate en México, no quiere decir que México lo haya aceptado. El plan Quédate en México, que se implementó en el 2019 y fue suspendido en 2021, obligaba a ciertos solicitantes de asilo a que esperaran en México mientras se procesaban sus solicitudes en caso de las cortes de inmigración en los Estados Unidos. México nunca aceptó ser un tercer país seguro, pero este programa básicamente hacía eso. ¿no? No es que México dijera sí somos un tercer país seguro, pero el plan Quédate en México básicamente funcionaba similar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este programa formalmente termina, ¿no? Este programa formalmente termina en el 2021, ¿no? Termina, bye, ahora sí que hace caput. Y entonces Joe Biden lo elimina, de hecho hubo un fallo judicial en el 2021 que lo reinstaura temporalmente hasta que en el 2022 formalmente se elimina. Llega Trump 2025 y lo reinstala. Ok, si bien es cierto que lo reinstala y también es cierto que en el pasado México sí lo aceptó, el programa Quédate en México, también es cierto que en este momento no lo ha aceptado. México, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha aceptado. De hecho, ha sido muy contundente y muy clara en decir, no hemos estado, no aceptamos el programa, no estamos de acuerdo con ello. Y lo quiero dejar muy claro porque la presidenta de México dijo tal cual,
que no acepta la restauración del programa Quédate en México, que si esto lo decidía Estados Unidos era una decisión completamente unilateral que solamente aplicaría dentro de su territorio, sin embargo, no en país. Y evidentemente eso complica los planes de Donald Trump y es el efecto que estamos viendo en este momento con el avión que frena el gobierno de México, porque lo que dice la presidenta es México está obligado a aceptar a los migrantes mexicanos, son nuestros connacionales, los queremos de regreso, aquí están, pero no aceptamos el programa Quédate en México porque de hacerlo entonces México sí estaría obligado a aceptar a cualquier migrante de cualquier nacionalidad mientras se aclara su situación o no se aclara su situación y bajo la administración de Trump es un no aclararse su situación. Además, la presidenta ha subrayado muchísimo que aquí en México vamos a tener una visión humanitaria donde se va a reconocer la repatriación de nuestros connacionales. Totalmente legal, totalmente lógico. Dadas estas situaciones, ¿qué es lo que pasa cuando la presidenta y el gobierno de México no aceptan que aterrice este avión, no aceptan ni siquiera que llegue este avión militar con migrantes indocumentados, de los cuales, insisto, oficialmente desconocemos su nacionalidad, pero los medios reportan que son guatemaltecos? Si esta información se confirma por el parte del Departamento de Estado en Estados Unidos o por las autoridades mexicanas, que ya se tendría que haber confirmado con este documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces creo que no hay mayor polémica, porque no estamos obligados, México no aceptó formar parte del programa y no estamos obligados a aceptar migrantes indocumentados que no sean de nuestra nacionalidad. Estados Unidos tiene posibilidades de hacer de poderlos transportar con cualquier otro, porque además, si México aceptara a migrantes indocumentados de otras nacionalidades, entonces México es el que se tendría que, una vez estando en territorio nacional, es México el que se tiene que hacer cargo junto con el país de destino. Se tiene que hacer cargo del traslado, se tiene que hacer cargo de la logística, se tiene que hacer cargo de toda esa dinámica. ¿Por cuenta de quién van a correr esos gastos? No por parte del gobierno de Estados Unidos, sino por parte del gobierno mexicano. No es, vaya, yo incluso entiendo que este vuelo ya se convertía en el tercer vuelo que hacía Estados Unidos con migrantes indocumentados. Ya habían existido dos previos a Guatemala. Si efectivamente eran migrantes indocumentados guatemaltecos, ¿por qué los intentas mandar a México? A menos que se haga un claro acto de provocación. Claro acto de provocación, un claro acto de provocar. ¿Por qué? Porque perfectamente ya mandaste dos vuelos a Guatemala, ya te coordinaste con el gobierno de Guatemala, te tienes que seguir coordinando con el gobierno de Guatemala y en su defecto con el de Honduras y en su defecto con el de Salvador y en su defecto con los que ocurran. Tiene una gran relación con el presidente de El Salvador. No me sorprendería que incluso los migrantes indocumentados de origen salvadoreño les consideran hasta una solicitud de asilo. No lo sé, pero tienes posibilidades de tratar con todos. ¿Por qué quieres mandarlos a México si sabes que legalmente México no está obligado, ya que nunca aceptó formar parte de este programa, al menos en la fecha reciente? De ahí que entendemos estas tensiones. Tensiones que el gobierno de Estados Unidos, pues sí, yo creo, sí, el gobierno de Estados Unidos, pues quiere presumir resultados prontos, rápidos y expeditos, tal y como lo dice la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, en donde informan de detenciones de migrantes ya no como una operación civil, sino como una operación militar. Al momento que vemos que están utilizando aeronaves del ejército de Estados Unidos, esto es una operación militar para Estados Unidos y por ende hay que tratarla con otro tono. Vamos a ver un poco el resumen de lo que esta situación conlleva, los anuncios que se están haciendo desde Estados Unidos, porque para ellos estos son grandes logros. La detención de más de 500 migrantes indocumentados, las redadas, las deportaciones, el que tengas a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas durante todos los kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos. Esto es una operación militar. Vamos a ver y escuchar esto. La Casa Blanca informó de las primeras deportaciones de la administración de Donald Trump, 4 días después de haber iniciado su segundo mandato presidencial. Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, informó de la detención de 538 inmigrantes,
Señaló que se encontraban de forma indocumentada y aseguró que se trataba de personas con antecedentes penales en su territorio. La funcionaria detalló que la administración Trump también deportó a cientos de delincuentes inmigrantes indocumentados a través de aviones militares y que la operación de deportación masiva más grande de la historia está en marcha. Al respecto, la Casa Blanca mencionó que el Cuerpo de Marines de Estados Unidos está en la frontera ayudando a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Alcaldes de ciudades santuario rechazaron las detenciones de migrantes, así como organizaciones defensoras de derechos humanos, y condenaron las redadas de los últimos días. Everybody has the right to due process, that we should be secure in our person, in our papers, in our property from undue search and seizure. Some smart men came up with this a long time ago, and now it's the Constitution. My response to that is, how do you determine who's undocumented and who's a criminal just by looking at them? And if we allow people to identify us or put us in categories of criminal or any other thing just by the way we look, then we're going back to a time that was very dangerous in this country, specifically for people that looked like me. Canal 14. Fíjense que ahora la narrativa cambió un poco. Tras el ambiguo comentario o comunicado del, pues del Gobierno de México o de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde mencionan, ¿no? Que mencionan de una u otra manera respecto al cómo estamos aceptando a mexicanos y que no nos estamos cerrando a aceptar a ningún mexicano, y a la información que se pudiera dar respecto al gobierno de Estados Unidos, tampoco agua. No hay claridad, ni en el de gobierno de México ni en el de gobierno de Estados Unidos. Por su parte, el gobierno de México dice que ellos y que nosotros vamos a aceptar a los mexicanos que sean siempre, siempre mexicanos. Por parte del gobierno de Estados Unidos, no había información o no hay información directa. Es un reportaje de NBC el que dice que fue México el que frena el que un tercer avión con migrantes de origen guatemalteco, porque lo dice NBC, NBC News dice son migrantes de origen guatemalteco, que iban a volar y que México frena ese avión, ¿no? Que dicen no. Y ya les expliqué por qué habría dicho que no, si este fue el caso, pues la razón es clara, México no es ningún tercer país seguro, ni tendríamos por qué estar aceptando a migrantes indocumentados de ningún otro país que no sean mexicanos, algo que generó mucha controversia. Bueno, pues el asunto parece que toma una narrativa, porque ahora la vocera de la Casa Blanca, pues menciona algo interesante, que es Caroline Leavitt, que es la asistente de la, pues vaya, es la vocera de la Casa Blanca, menciona y agradece al presidente Trump porque México aceptó en tiempo récord 4 vuelos de deportaciones en un día. Y eso se suma a las devoluciones sin restricciones en la frontera terrestre, de la deportación de no mexicanos y el restablecimiento de la ley permanencia, la de quédate en México. México también ha movilizado a 30,000 guardias nacionales. O sea, retoma una publicación del New York Post en donde dice que México se habría negado a aceptar un avión de deportaciones. O sea, el New York Post menciona lo que hemos estado platicando, que México habría rechazado este vuelo. Y aunque aquí no niega, o sea, Caroline Leavitt no niega que México lo haya rechazado, pero sí dice que México ya aceptó 4 vuelos. Entonces, digamos que no está diciendo de manera directa, esto es falso. No dice Caroline Leavitt que sea información falsa el que México no aceptó el vuelo, pero añade que México está cooperando con Estados Unidos en cuanto al tema de las deportaciones. Es lo único que dice. Pero me puse a ver los comentarios y en los comentarios retoman información de Fox News, por ejemplo. Aquí hay una persona que le dice, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿No aceptaron o no aceptaron? Y aquí comparten esta publicación de Bill Melugin, en donde dicen que Fox News recibe información por por un miembro importante del Departamento de Estado
que hubo una mala comunicación y hubo una confusión con el manifiesto del vuelo, lo cual hizo que México rechazara el vuelo. El oficial dijo que México tiene toda la voluntad de aceptar las deportaciones y que van a estar ahí, pero que hubo un malentendido con la documentación. Fox, este informante del Departamento de Estado, dijo que México no tiene problema, que han estado colaborando y que solamente ayer deportaron a 200, más bien a 2,000 inmigrantes indocumentados que fueron deportados hacia México. Dicen tal cual que los oficiales le dicen a Fox que México ha tenido una muy buena cooperación, que están en el mejor ánimo de cooperar y que, según ellos, México ya habría aceptado la implementación del Quédate en México. Este plan que es, pero no es como si México fuera un tercer país seguro. Esta última parte es información que no ha sido confirmada. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana solamente dijo que México está en el ánimo de recibir a ciudadanos mexicanos y que van a cooperar, pero con ciudadanos mexicanos. Este vuelo se presume que era de ciudadanos guatemaltecos. México no hemos tenido información, porque no existe información de que la presidenta de México haya aceptado formar parte o que haya aceptado el restablecimiento del programa Quédate en México. De hecho, la presidenta ha dicho, eso es una decisión unilateral de Estados Unidos. Yo no la acepto. México va a tratar el tema desde otra visión. Porque si México llega a aceptar el plan Quédate en México, entonces sí, Estados Unidos puede mandarnos a migrantes de cualquier nacionalidad a que estén en México mientras el proceso termina y eventualmente nunca termina el proceso y México ya es el que tiene que resolver qué hacer con estos migrantes. Ya tenemos un tema relacionado con migrantes que vienen de Centroamérica y que estaban esperando la cita del CBP-1 y que ya habíamos tenido como esa reestructura, como ese orden. Pero ahora, si México acepta el Quédate en México, estaríamos hablando de entren más deportados que podrían estar esperando su situación de asilo, esperando información o que están en sus procesos legales porque se fueron quizás a una corte y que estarían en México esperando la resolución de ese proceso judicial. ¿Cuántos? No sabemos, pero no tenemos información de que esto pase. Y al contrario, el comunicado que manda la Secretaría de Relaciones Exteriores nos dice que esta es una situación en donde México solamente acepta mexicanos. Entonces, por un lado, vaya, las ambigüedades son las que estresan un poco, porque aquí la información por parte de Estados Unidos llega a través de medios de comunicación. Fox News es una cadena pro-Trump, 100%. O sea, es la cadena de Trump, Fox News. NBC se ha caracterizado por tener cierto rigor periodístico. Podemos estar de acuerdo o no, pero sí tienen un cierto rigor. Y cuando estamos hablando de información del otro lado, lejos de México, el rigor que tienen, pues existe. Ahora, nadie está desmintiendo a NBC hasta este momento. Ni siquiera la portavoz de la Casa Blanca está desmintiendo a NBC. Porque no dicen esto es falso. Solamente están diciendo que México sí aceptó vuelos. Hasta ahí. Nada más. Es a través de terceros del Departamento de Estado que le dicen a Fox, una cadena completamente pro-Trump, que no hay ningún problema con México, sino que hubo un problema burocrático, fue un tema de mala comunicación, fue un tema de un misunderstanding, fue un tema ahí de un malentendido, buscando la palabra en español, fue un tema de un malentendido el que hizo que esa decisión se tomara, pero que no hay ningún problema con México, que al contrario, México sí está colaborando. Pero tampoco desmienten que haya sido un vuelo con migrantes indocumentados de origen guatemalteco. O sea, viene otra vez esta ola de ambigüedades que se dan, pero nos mantenemos en la misma. Ese vuelo no despegó con origen a México. ¿Por qué? Porque México no lo aceptó. Dicen a través de terceros que fue por pues por un malentendido. La portavoz de la Casa Blanca termina sin decir nada, pero dice que México está colaborando. Entonces, México que colabora, pero Estados Unidos me queda claro que nunca va a reconocer si ellos tuvieron un error y mucho menos desde la administración de Trump.